Castelló, benvingudes, moltes gràcies per la vostra assistència. Realment estem molt més que satisfets, no?, de poder fer aquesta activitat, perquè coneixeu que un dels pilars forts de Fompa Castelló és la formació, no? Arran de la pandèmia vam intentar pegar un gir, no?, perquè enteníem que el que estàvem fent en aquest moment, sense aspectes, havia quedat un poc desfasat, i les demandes actuals són unes altres que no tenen res a veure, els que a mi fa saludat, no? A més, el tema que anem a parlar ara és un tema relativament nou, no? I és un tema que fins ara escoltàvem parlar d'ell, però pensàvem que nosaltres no ens afectava, no? I ara veiem que sí, no? Que tots tenim xiquets i xiquetes que poden estar afectats per aquest tipus de situacions que ara parlarem, no? Gràcies per vindre, també gràcies també a Sandra Romero, hem tingut molta sort en trobar-nos en ella, no? Perquè realment, si no us imagineu el difícil que és trobar una persona que pugui enfocar aquest tipus de temes, no? I, casualment, ens ha tingut la sort de trobar-nos en ella, no? I serà la que ens farà la xerrada, no? Jo soc Josep, ella és Helena, estem els dos en la Junta de Fompa Castelló, i això jo vaig exposar tot tipus de demandes que se poden plantejar també per part de les famílies. Com esta, no? Esta també és una demanda que hemos arribat de les famílies. Benvinguts i benvingudes i donem pas a la xerrada. Moltes gràcies i gràcies a les famílies, gràcies a Fompa Castelló, que per a mi és un orgull gran, ¿no?, estar avui amb vosaltres. Vamos a comenzar con lo que es el título. Un título un poco raro, ¿no? La familia digital. ¿Qué es esto de una familia digital? Bueno, supongo que todos tenéis hijos, todos tenéis hijas y os habéis dado cuenta que la vida pues ha cambiado. Ha cambiado de una manera rotunda, ha cambiado de una forma en la que a veces nos cuesta trabajo seguir caminando en paralelo con nuestros hijos, con nuestras hijas, pero sobre todo ha cambiado porque, ¿qué ha pasado? Llega un momento en el que parece que los niños y las niñas sepan ya más que los papás y las mamás. Ese es el principal problema que hoy tenemos. Nuestros hijos y nuestras hijas han dejado de vernos como un referente, han dejado de vernos mi papá, mi mamá. ¿Y qué pasa? Pues que hacen preguntas sobre lo que no saben ya no en casa. Se las preguntan al amigo o a la amiga. ¿Y esto qué conlleva? Pues esto lo que conlleva es que como hay muy diferentes familias, hay muchas formas distintas de educar, siempre hay alguien pues que tiene un móvil, de los amiguitos o las amiguitas de nuestros hijos y nuestras hijas, siempre hay alguien que tiene un móvil antes que los nuestros o que las nuestras y que le va contando las maravillas de Internet y a nuestros hijos y nuestras hijas se le ponen los ojos como platos y claro, ya dejan de prestar atención en casa. Entonces todas las preguntas se las hacen al amigo o a la amiga. En estos momentos, en estas situaciones, los padres nos quedamos un poco como ¿y yo qué puedo hacer? Me estoy quedando desfasado. Y es verdad, las redes sociales nos han pillado mayores. Yo tengo dos hijas, una de 18 y una de 15. Sigo en esto, ¿eh? Esto no acaba nunca. Vosotros, los vuestros son pequeños y pequeñas todavía, pero esto no ha hecho más que empezar. Y la historia se va muy rápido. A veces no sabemos ni cómo vamos a poder avanzar al mismo tiempo que nuestros hijos. Bueno, pues tengo dos. Además tengo la suerte, yo soy periodista y soy docente, orientadora laboral y docente de comunicación digital para el empleo. Entonces, todos los días y todas las mañanas de mi vida discurren con chavales y chavalas de entre 16 a 29 años. Y tanto mis hijas como mis alumnos y mis alumnas me dicen es que tú piensas como una boomer. Somos boomer, ¿eh? Sí, sí. Y a mucha honra, les digo yo, efectivamente, a mucha honra. He tenido la grandísima suerte de vivir la vida física y ahora vivo la vida digital. Soy una grandísima afortunada. Soy una boomer, ¡qué bien! ¿Sabes por qué creo que tengo suerte? Les digo cuando estoy en clase con ellos o en casa. Bueno, mis hijas ya pasan de mí, ya no me lo preguntan tanto, pero es tan constante el mismo tema que ya me preguntan. Pero mis alumnos que me conocen menos, digo, ¿sabes por qué tengo suerte? Porque tú te estás perdiendo la vida física. Y yo he tenido la grandísima suerte de vivir las dos.
Me gustan las dos. De ahí el título, os cuento esta historia. Physical. Tenemos que ser familias físicas y digitales. No perdamos este norte físico, que tan bonito es y bonitos resultados nos van a dar en la relación con nuestros hijos. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar a trabajar. Voy a apagar la luz porque se ve mejor. Esta soy yo, estos son mis chicos y mis chicas, los que me llaman boomer a diario, y a vosotros también, porque sois de mi generación, un poquito más jóvenes, pero más o menos estamos ahí. Vamos a comenzar a trabajar. Fíjate los datos. Son, cuanto menos, llamativos. A veces, también podría decir que son preocupantes. 3 de cada 4 niños, a partir de los 10 años, tienen redes sociales. Esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud que alerta de lo que está pasando, sobre todo desde la pandemia hasta acá. Ha sido tremendo. A los 7 años ya tiene su primer contacto y su primer acceso a Internet. A partir de ahí ya se crea la huella digital de nuestros hijos. A los 7 años. Un 25% de los menores, cuando digo menores de 14 años, exhiben sus fotos y sus datos privados en perfiles públicos sin un control paterno. Esto llama la atención. ¿Cuántos años tienen vuestros hijos? 4 y 11. 4 y 11. ¿Son los mismos? Sí. Ah. No sé si vivís en pareja o no, pero si vivís en pareja me lo decís. ¿Los vuestros? 5 y 12. 5 y 12. Prepararos. El hermano mayor va tirando. Ya. Vale. Y el pequeño dice, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Los vuestros? 7. 7 años. 5 Y 9. 9, 12 y 16. Vale, yo quiero pasar nadie. 5 y 14. 7. 11 y 15. ¿Cuántos de vuestros hijos o vuestras hijas tienen redes sociales? El mayor o la mayor. ¿Qué tienen? ¿Instagram o TikTok? Instagram, seguro, y TikTok. Me temo que también. ¿Por aquí no hay más? Instagram y TikTok. Instagram y TikTok. Instagram. Vale. La pregunta del millón. ¿Sabéis la clave del perfil de vuestros hijos? ¿No? ¿Sí? ¿Conocéis la clave del perfil de vuestros hijos? ¿Sabéis cómo entran? ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo ahora te dejara este ordenador con el que nunca has entrado en Internet, nunca tú has utilizado, ¿tú podrías entrar en el perfil de tu hijo o de tu hija? ¿Tú también? Yo no. ¿Vosotros tampoco? Tienen 11. Ninguno tiene 14, ¿verdad? 15. ¿Tú? 14. Vale, eso es lo que vamos a trabajar. Buenos días. ¿El niño quiere ludoteca? Sí, pero no quiere. Anda. Quiere estar aquí. ¿Te quieres estar aquí conmigo? Ah, pues muy bien. Muy bien. Siéntate. Si te aburres, levantas la mano, ¿vale? Y dices, oye, yo al final me quiero ir a jugar un poco, que eres muy pelma. Perfecto. Bueno, el primer paso, la primera cosa que os quiero decir es tranquilidad. No está bien que un niño de 11, 12, 14, ni siquiera 15, tenga un perfil en las redes sociales sin que vosotros o vosotras conozcáis sus claves. Pero todo tiene arreglo, para eso estáis aquí, ¿vale? Para compartir. Mirad, hace muchos años que me puse una pulsera. Esta. Tiene 7 nudos. ¿Las conocéis? A veces sí, a veces no. Es una pulsera de hilos. Pero bueno, esta ya la tengo... esta digamos que es profesional. ¿Veis? Pero lo que hice con mis hijas fue darles a cada una un hilo gordo de lana, roja. El hilito rojo es muy bonito. Hay una leyenda oriental que dice que
estás destinado a conocer a las personas correctas. Y este grito, claro, yo les expliqué la leyenda y les dije, os voy a enseñar a cruzar las calles de Internet. En Internet hay mucha gente. Hay gente estupenda y hay gente, pues que no es estupenda. Hay gente que dice la verdad y hay gente que miente. Hay gente que dice que es un niño y luego resulta que es un señor de 50 años. Todo esto es cierto, pero no nos vamos a quedar solo con los peligros de Internet. Internet, como bien dice mi gran compañero César Bona, premio Global Teacher. Fijaros, tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer un uso apropiado de las redes sociales y no prohibir. No eduquemos en el miedo, eduquemos en la oportunidad. Pero como toda oportunidad, siempre hay riesgos. Cuando son pequeños, les habéis enseñado que rojo espera, verde pasa. ¿Saben cruzar las calles? Vale. ¿Vuelven solos del colegio a casa? ¿Sí? El mayor sí. ¿Vuelven solos del colegio a casa? ¿Les dejáis salir por la noche? No, ¿verdad? Entonces les pregunto, ¿por qué dejamos que los niños pequeñas, cuando digo pequeños son menores, naveguen sin control por Internet? La vida en Internet es exactamente igual que la vida física. Tenemos que comportarnos exactamente igual. Pongamos atención, porque si no dejamos que un menor venga a las 10 de la noche solo a casa y vamos a buscarlo con el coche o vamos caminando, porque nos da miedo la vida física, la vida digital, también como padres y como madres nos tiene que dar un poco de miedo. Si los vamos a buscar cuando salen a las 10 de algún sitio, o a las 9 porque han ido a un cumpleaños, tenemos la obligación como padres y madres de también mirar sus perfiles, su teléfono móvil, sus grupos de WhatsApp, para ver qué están haciendo en la red. Pero sin miedo. Lo primero es educar sin prohibir. ¿A escondidas o a sabiendas del menor? A sabiendas siempre del menor. Siempre. Internet es un océano en el que puedes encontrar latas oxidadas o un tesoro. Nuestra visión como padres y madres es que nuestros hijos sean los que encuentren el tesoro y no las latas oxidadas. Esa es muy buena pregunta, a sabiendas del menor. Todos supongo que os habéis enfrentado alguna vez a todos tienen móvil en mi clase. Yo soy el único que no tengo móvil. ¿Cuándo tenemos que dar el móvil a nuestros hijos? Hay algunas teorías, hay algunos compañeros que dicen, démoselo pronto, con control parental, con educación, pero démoselo pronto. Yo soy de otra opinión. Yo estoy aquí no tanto como profesional de la comunicación digital, creo que estoy aquí sobre todo como madre. ¿Qué ha pasado? Por lo mismo que vosotros y he tenido los mismos miedos que vosotros. Personalmente entiendo que un niño, antes de ir al instituto, no tiene ninguna necesidad de tener uno. ¿Para qué? Y así se lo dije a mis hijas. Primero la mayor, luego la pequeña. Se llevan 3 años. Por cierto, importante, mis hijas en el entorno digital no están educadas de la misma manera ni han tenido un móvil al mismo tiempo. Porque cada una de ellas es de una forma. Tengo la que mira todo, establece todo, lo tiene todo controlado y tengo la cámara loca. Entonces, claro, no le puedo dar el móvil a la misma edad a las dos. Y tuve que justificar esa decisión. La primera vez que le di el móvil a la mayor, centrada, estupenda. Estupendas son las dos, pero ella toma todo, evalúa todos los riesgos. Fue cuando empezó en la ESO. Ese es el momento que para mí marca cuándo nuestros hijos tienen que tener el móvil. ¿Y por qué? Claro que en sexto me decían, todos tienen móvil menos yo. En quinto también. ¿Por qué
conversaciones de mis amigos. Es que soy la única que no se entera. Lo sé. Pero tenemos que aprender a veces a ser un poco diferentes. Con el tiempo, la mayor me ha dado la razón. Hoy tiene 18 años. Cuando yo le di móvil, le puse 7 normas que de manera rotunda tenía que cumplir. Si no, el móvil se iba fuera. Y con todo el dolor de mi corazón, a veces he tenido que quitarle el móvil. Y mi hija ha perdido muchas oportunidades de socializar. Se ha perdido muchas conversaciones importantes de amigas. No has cumplido. Desátate el nudo. Les di un trocito de lana roja a cada una y le dije, hay 7 pasos que no te puedes saltar. Cuando yo detecte que no estás cumpliendo con el compromiso, para los ejemplos 2, el hilo nos lo atamos todos los 4. Cuando yo detecte que no estás cumpliendo con el compromiso, la pulsera es para mí y el móvil te lo quitas. Pasará un tiempo hasta que vuelva a creer en ti. Compromisos. ¿Cuándo le di el móvil? 1. El móvil es mío. Yo te lo he comprado. Yo pago internet. Porque claro, la primera vez que se saltó las normas, le quité el internet de su móvil. Es que el móvil me lo ha regalado para mi cumpleaños. Toma el cachazo. El móvil es tuyo. Llamas y recibes SMS. ¿SMS? ¿Eso qué es? ¿Tú no quieres el móvil? Toma la palabra. Yo no puedo, es verdad. El móvil se lo regalaron por su cumpleaños. El 18 de octubre de... no me acuerdo, pero cuando cumplió sus 14 años. Me lo regalaron. Toma el aparato. Ya no tienes datos, ni tienes wifi, ni tienes WhatsApp, ni tienes Instagram, ni tienes nada. Pero el aparato es tuyo. Las conexiones son mías. El papá y yo pagamos la wifi, pagamos los datos. Por lo tanto, nosotros somos los propietarios de esa conexión, no tú. Punto número 2. La clave del móvil siempre la tenemos que conocer nosotros. El PIN y las claves de las redes sociales que pongas. Siempre. ¿La intentaron cambiar? Claro. Por supuesto. Es muy fácil. Yo periódicamente revisaba con su conocimiento, no consentimiento, conocimiento, el móvil de mis hijas. A la pequeña lo sigo haciendo y tiene 15 años. Lo dan por eso. Punto número 3. Tu correo electrónico. ¿Tienes una cuenta en una red social? Vale, cariño. Vamos a engañar a Google. ¿Cuándo tienen que tener redes sociales? ¿Cuándo tuvieron redes sociales? En el mismo momento en que tuvieron el móvil. No antes ni después. Y me decían, ¿por qué? ¿Por qué? Es muy fácil. La edad legal en España para que tú tengas una red social, incluso un correo electrónico, son los 14 años. Si tú quieres una red social en Instagram, vamos a poner tu correo electrónico del que yo sé la contraseña. Y vamos a poner una contraseña en esa red social que yo tengo que saber. Pero además no solo eso, me vamos a poner en mi Instagram tu cuenta también. ¿Entonces me vas a espiar? No, te voy a enseñar, porque tú no sabes. Eso es espiar. Tú eres una espía, tú quieres saber lo que yo hablo con mis amigas. No, yo quiero ayudarte a cruzar las calles de internet porque tú no sabes. ¿Cambiaron la contraseña? Claro. Normal. Pero tú lo detectas porque ya no te deja entrar. ¿Cuántos de aquí tenéis las mismas redes sociales que tienen vuestros hijos? Hay que espabilar, boomers. Hay que ponerse las pilas. ¿Nadie tiene Instagram? Yo sí, pero mi hija no tiene. Entonces, claro, o sea, yo tengo. Pero acuérdate, en tu Instagram, en tu cuenta, en tu móvil, el de tu hija también, cuando lo tenga. ¿Vosotros tienes Instagram? Tengo, pero no lo gasto y yo no sé nada.
Entonces, ¿cómo vais a enseñar a cruzar en las calles? Si no lo sabemos. Si no sabéis cómo funciona. Tú imagínate que tú no supieras que el rojo espera a ver qué pasa. ¿Qué le enseñarías al niño? ¡Que el rojo pasa! ¡Pam! Atropellado. Es duro, ¿eh? Pero es así. ¿Tenéis Instagram? No, porque siempre pensé que cuando le llegue al niño ya me haré yo. Seguro que ya entrará en Instagram y ya me haré yo de like. Error, porque esto va muy rápido. Empieza a aprender antes que él para que las preguntas te las haga a ti. Pero ahora sí tienen cuenta o todavía no. Ya, hoy creamos la cuenta. Por eso os he dicho sacar el móvil, ¿eh? ¿Por aquí? Instagram. Yo tengo Instagram. ¿Sabéis cómo va? ¿Los niños tienen Instagram? Que ya me acuerdo. No, soy yo. ¿Tú tienes Instagram? Sí. En casa de la cuchilla de pan. ¡Anda! Silvia, ¿tienes Instagram? Pero no sé qué pensar porque yo como funciona. Le vamos a pedir a los niños que nos ayuden. Yo tengo Instagram, pero a ver si lo uso, pero tampoco. Es que tampoco. Vale, ya que queráis. No solo Instagram, ¿eh? TikTok. ¿Están todos ahí? Es que me niego a mirar TikTok, ¿no? ¿Sabes? Eso tengo. Pero si no importa, si no tienes que publicar. Solamente tienes que tener una cuenta asociada al perfil de tu hijo. ¿Está bien? Ya, cuando te cada día sé que, pero cuando tenga, no. Claro. Es que me niego a mirar TikTok. Sí, pero ahora sí. Lo malo es que ella tiene. Lo acaba de decir ella. Lo malo es que ella tiene. Y no sé lo que está haciendo. Ese es el problema. A mí me gusta que tengan redes, ¿no? Quiero decir, no hace falta tenerlas todas, no hace falta tener Instagram, TikTok, porque tiene que tener todo, ¿no sabéis? Que como aquí, pequeña toda. No. Tú tienes que estar donde tus hijos o tus hijas están. Y tus hijos y tus hijas te están en dos redes fundamentales. Bueno, en los adolescentes prepararse. Está viniendo Be Real, ¿la conoces? ¿Qué es Be Real? ¡Socorro! Pensábamos que ya lo sabíamos todo. Otra nueva, no, por favor. Otra nueva, sí. Y esto no para. Be Real es una red social que precisamente trata de hacer lo contrario, eliminar el postureo, de tal manera que te mandan una notificación en un momento del día y tú tienes que compartir una foto con lo que estás haciendo, sin editar la foto, o sea, para que se acabe un poco el postureo, ¿vale? Los adolescentes ya están todos ahí, yo tengo dos. Be real. De eso hablaremos el próximo 28, ¿eh? De eso hablaremos el próximo 28, eso viene dando caña. Pero los pequeños tienen una obsesión. Ellos no quieren el móvil. Ellos no os piden un móvil. Ellos os piden WhatsApp, Instagram y TikTok. Lo demás les da completamente igual. Y detrás de unos. Si no lo van a comprar. Si el teléfono en realidad les da igual. No lo coge nunca. Lo tienes siempre en la mano y les llamas y no lo cogen. Claro. Pero lo dejan sonar. ¿En serio? ¿En serio? Y más si ves mamá. Y más si de Mamá, papá, no se coge tienen un nunca. amigo al lado ya es una vergüenza. No lo cogen, tiene un amigo y un Claro, pero ¿para qué lo tienen que coger? Además, escuchadme, los chavales, los chicos y las chicas, cada vez hablan menos por teléfono, lo odian. No les gusta. Además, lo consideran una intromisión en su intimidad. Sí. ¿Por qué no has cogido el teléfono a la abuela? No, estaba haciendo otras cosas. Pero no, es que a mí me llamaba mi abuela, me ponía más firme, bueno, que me llamaba a mi casa, al fijo, pero me ponía firme como una bala. Es que estaba haciendo otras cosas. Le voy a decir a fulanito que te llame. No, pues no me llame. Eso es o llama a Pepito. Eso es entrometerme en su vida, llama. Eso lo dicen mis hijas, ¿eh? Eso es meterme en su vida. Y si está haciendo otra cosa, métete en tu vida. Pues hija, si está haciendo otras cosas, cuelga el señor o la señora o la persona y luego te llamará. Eso es intromisión. Ya, pero no les gusta hablar por teléfono. Yo os cuento todo esto porque si queréis estar junto a ellos, tenéis que comportaros como ellos, ¿vale? Y comunicar con ellos de la manera en que ellos lo hacen. Porque si no, estamos perdidos. Mente y corazón. He dicho 3 nudos, ¿eh? El primero, el aparato es tuyo, la conexión es mía, ¿vale? Punto 2, segundo nudo.
de la pulserita. Las claves del móvil siempre las tenemos que tener nosotros. No las cambies sin nuestro permiso. Punto 3. Correo electrónico y contraseña de las redes sociales siempre las mismas. Y no las cambies. Porque yo, que soy tu madre o yo, que soy tu padre, he mentido a Google y le he dicho que tienes 14 años, cuando no los tienes todavía, para que puedas tener un correo electrónico o una red social. Toda la responsabilidad de lo que tú hagas en Internet recae sobre mí. Y no estamos hablando. Una cosa, mi hija tiene un correo electrónico, pero está asociado al mío. Entonces yo no tengo que mentir en su edad. O sea, la cuenta de Google que tiene, ella consta Pero que tú lo has creado con ella. Pero los que se crean solos. Claro, pero los de 11 años y 12 que se crean un Gmail, ¿qué hacen? Mienten. Y a los 14, claro, los que no tienen control parental. Los que no tienen control parental. Vale. Entre ellas las mías. Claro. Llevo el colegio, un correo, en la primaria. Y ellas crean, pero además lo crean de una manera que no tienen ninguna maldad ni ninguna picardía. Ellos lo crean pues un Gmail para que la profesora les comparta cosas. Entonces, ese correo que ya tienen, preguntad a vuestros hijos, ¿tienes un correo electrónico? Todos tienen un correo electrónico, ¿vale? La opción que dice ella es muy buena. Para los que todavía no tienen, podéis crearles un correo electrónico asociado a vuestro correo electrónico. Yo lo tengo con el Family Link. Claro. Y a través de eso, pues yo se lo gestiono todo, o sea, yo lo veo todo. Pero si ya lo tienen, investigad a ver cuántas cuentas tienen, porque esa es otra. Se les olvida la contraseña y en vez de recuperar la contraseña crean otra cuenta. Entonces hay que poner un poco de orden en esta odisea digital. Para ciertos amigos, para públicas, para no sé qué. Claro. Luego tienen ahí la diversidad de cuentas. Eso es preocupante, porque están generando un montón de identidades. Entonces no es necesario. Una cuenta asociada a todo, una contraseña que tú siempre conozcas y esa misma contraseña para los perfiles sociales. Os aviso, os lo van a cambiar. No importa, ya estáis avisados. Lo que hay que estar es muy al loro para periódicamente ir entrando y que la contraseña funcione. A mí me pasa. También la segunda cosa que os va a pasar es que se van a crear otro perfil en Instagram. Si tú le estás siguiendo con uno, ellos, de manera natural y ella, van a crear uno segundo, otro, alternativo, diferente. Está al loro. Si es muy fácil detectarlos. A mí me pasó con mi hija mayor. ¿Vale? Claro, cuando detecté que haya creado el segundo perfil en Instagram, desatendido. Dame. Pulserita para mí. No eres confiable. Mente y corazón. Internet tiene una mente, se llama Google. Esta es la historia y la manera en la que yo eduqué a mis hijas. Internet tiene una mente y un corazón. La vida en Internet es exactamente igual que la vida real. Tenemos que caminar con mente y con corazón. Nunca vamos al colegio y nos dejamos la mente en casa y vamos solo con el corazón. Tenemos que aprender esto. Google es una mente buena. En los colegios, en los institutos, no os preocupéis. Ya tenemos un montón de charlas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía local, donde les están hablando de los peligros de la red. Los peligros de la red, ellos se lo saben. Ellos saben perfectamente que hay gente que dice que tiene una edad o que dice que es un niño y no es un... Esto lo saben desde pequeños, lo van conociendo todo. Lo que nosotros estamos aquí es para aprender a educarlos en la oportunidad de la red, que es lo que interesa. Porque os digo algo, el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es que esas redes sociales sean el día de mañana su currículum laboral. Hoy en día, y os lo cuento por experiencia propia, a todos mis alumnos, la manera de seleccionar el personal para trabajar en una empresa o para contratarlos para algo son sus perfiles en las redes sociales. Y esos perfiles en redes sociales están compitiendo no solamente con la gente de Castellón, ya la competencia no es solamente en Castellón, es en toda España y es en toda Europa. Entonces,
No probamos. Enseñémosle el camino para que esa identidad digital les abra el día de mañana las puertas de su futuro laboral. Google es una mente buena. Yo os voy a hablar como les hablaba a ellos, a ellas. Te enseña, te educa. Es la mayor fuente de información que puedas crear, pero no te creas todo lo que cuenta Google. Tienes que tener espíritu crítico. Google no es la Biblia. TikTok tampoco, ¿eh? Mis hijos cuando no saben algo ponen hashtag en TikTok y lo que vayan a buscar. Pero vamos a ver. Estos son tabús de TikTok que no sé. Su padre y yo decimos, ya está la Biblia de TikTok. ¿Sabe todo? Pero luego es un error. Nuestra misión es enseñarles otro camino. Si aprenden a usarlo, si aprenden a usar Google, va a ser una grandísima fuente de información y una herramienta brutal para sus estudios y para su trabajo. Segundo, huella digital. ¿Cómo puedo saber todo lo que Google guarda sobre mí? Mejor dicho, ¿cómo puedo yo saber todo lo que Google guarda sobre mi hijo o mi hija? ¿Sabéis cómo se hace esto? Ahora vamos a hacerlo. Tercero, empleo. Tenemos que educar a nuestros hijos en el concepto de redes laborales, no sociales. Redes laborales. Las redes te van a abrir el camino para tu futuro laboral. Y sobre todo, su posicionamiento como marca personal. Y aunque sean muy pequeñitos y todavía no vaya con ellos, tenemos que enseñarles poquito a poquito y educarles qué se puede publicar y qué no. Google es la mente. Las redes sociales son el corazón. Las redes son emociones. Las redes son emociones. Tengo alumnas y alumnos que digo, ¿para qué tienes este perfil en las redes sociales? Os podéis sorprender. Para vivir la vida que quiero vivir. Así como os lo cuento. ¿La vida que tienes no te gusta? No. A mí me gusta la vida que tengo en Instagram. ¿A cuántos de los 1.500 seguidores que tienes o los 925 que tienes conoces en la vida real? Muy pocos. ¿Qué está pasando? ¿Os imagináis? ¿Dejaríais a vuestro hijo o a vuestra hija en una fiesta organizada por alguien a quien no conocéis, donde van unas 900 personas que no conocéis de nada? ¿A qué no? Entonces, ¿por qué no miráis los seguidores de vuestros hijos? ¿Quiénes están siguiendo a vuestros hijos? ¿Quiénes son? Esto es muy fácil de mirar. Habilidades. Sus redes sociales serán su currículum, enséñales a comunicar quiénes son y no al quiero ser como. Están siempre imitando a otros y a otras. Por eso tienen perfiles para vivir la vida que quieren. La vida que quieres está en Internet. Yo siempre les digo, es como si yo soy una escritora de un libro y escribo un libro y confundo la realidad. Yo escribo un libro de la vida que a mí me gustaría tener y me comporto exactamente igual que la protagonista. Estoy viviendo mi vida real. No, estoy viviendo el libro por vosotros. Estáis viviendo en Instagram. Pero en Instagram no hay oxígeno, no hay amigos, no hay familia, no hay comidas familiares, me refiero. Esa es la clave. Educación y respeto. Internet es exactamente igual que la vida real. Tenemos que educar en la tolerancia, en los valores, porque ahí dentro se ha perdido todo. Ahí todo vale. Hay incluso aplicaciones que permiten, de manera anónima, que a nuestros hijos y a nuestras hijas los insulten. De manera anónima, nadie sabe, ¿vale? Pero se pone el nombre con su arroba de inventarse. Es una indumia
días, no sé cuántos, no sé qué, y se publica una historia desde una cuenta privada y anónima. ¿Qué está pasando? En esos casos lo mejor es que tus hijos y que tus hijas sean capaces de detectar que se está perdiendo la tolerancia, la igualdad y la empatía, y que sean capaces de avisarte. Como yo les digo siempre a las mías, no me importa que no te lo hagan a ti. Cuando tú veas una cosa de esas, avísame, avisa a un adulto, rápido. Eso es un delito. Y ellos no son conscientes. Importante, la huella digital. Todo es público. En Internet todo es público. No, es que tengo una cuenta privada. No, en Internet todo es público. Todo. Aunque tienes la cuenta privada. Esa también es pública. Porque si tienes una cuenta privada y tienes 900 seguidores, como yo le decía a mi alumna, y no conoces más que un 10%, ¿quién te dice a ti que alguien no puede hacer un pantallazo de eso que tú estás publicando y colgarlo en Internet? ¿Qué privacidad es esa? Ellos no piensan en todo esto, piensan que cuenta privada es igual a privacidad absoluta. No. Cuenta privada es para que tú digas quién entra y quién no. Nada más. Todo sigue siendo público. Las huellas, así se lo conté a ellas. Imaginaos que estamos en el mar, estamos en la playa. Y vamos caminando por la playa y dejamos un rastro porque nuestros pies dejan una huella en la arena. Si vamos al día siguiente a la playa, ¿seguirán las huellas? Vamos a preguntárselo a este niño. ¿Has ido alguna vez a la playa? Sí. Ah, ¿y tú? ¿Has ido a la playa? Bien. Además aquí tenemos la grandísima suerte de tener la playa en casa. Y cuando la arena está mojada y vas caminando por la arena mojada, ¿qué se queda detrás de ti? Dilo en alto, que lo has hecho muy bien. Las huellas. Las huellas. Siempre dejamos una huella, ¿verdad? Vale, y si yo voy mañana por la noche a la playa, ¿seguirán las huellas en la playa? ¿Seguirán mis huellas en la orilla? ¿3 días después? No, ¿por qué? Porque desaparecerán por el agua. ¡Pero qué listo! ¡Exactamente! El agua, las corrientes, las mareas, el mar, hacen que las huellas desaparezcan. Entonces yo le decía a mis hijas, Internet no tiene agua, ni mareas, ni atmósfera, ni viento, ni nada. Las huellas no se borran en Internet. Sí se borran en la vida real, no se borran en Internet. Hagas lo que hagas, siempre quedará ahí puesto. Siempre. Aún hoy me preguntan, ¿puedes mirar mi huella? A ver cómo va. Claro. Cuarto nudo de la pulsera. Siempre que publiques algo me lo tienes que enseñar. Porque tenemos que crear una huella buena. ¿Tú qué quieres? ¿Que el día de mañana tener un empleo, vivir bien, trabajar en lo que te gusta, tener una casa? ¿O que la gente entre por ahí y vea cosas que no te gustan de ti? No. Yo lo guay. Yo tengo una casa, me mola. Bien. ¿Te tengo que ayudar? Cuarto nudo. Nunca se publicará nada sin que yo lo vea. Primero me enseñas a mí. Acuérdate, ¿eh? Tú, estate muy atenta a lo que yo cuento porque tu papá de las redes sociales no sabe nada. Y de Internet tampoco. Entonces, tú eres el elegido para recordar de todo, ¿vale? ¿Te acordarás después? Cuarto nudo. Las huellas de la arena se borran por las mareas en Internet. No hay mareas.
Google. Vamos a ir a buscar la huella digital de vuestros hijos. Primero de todo, saca de mí. Vamos a trabajar. ¿Alguien sabe cómo buscar su propia huella digital? Entonces yo me pregunto, si no sabéis buscar la vuestra, ¿cómo vais a buscar la de vuestros hijos? Vamos a aprender primero a buscar la nuestra. Voy a hacerlo en la pantalla. Abrís una pestaña de Google. Abrís una pestañita de Google con el Chrome. ¿Vale? Y aquí en los cuadraditos... ¡Ay! Un momento. Espera, porque no me está entrando la info. Lo que pasa es que si lo hago con el móvil... ¿Qué tenéis? ¿Android o iPhone? iPhone. Vale, vamos primero con el iPhone, porque no, si os lo hago con el móvil no lo vais a ver igual. Vale. Sabéis que tenéis una pestañita que es un más para hacer búsquedas, ¿vale? Tenéis que buscaros con un modo de navegación privada. ¿Habéis hecho esto alguna vez? Modo de navegación en iOS se llama modo de navegación privada y en Android se llama modo de navegación modo incógnito. Activar incógnito, pero hay que activarlo. Activar incógnito o modo de navegación privada. ¿Veis? Ahí os saldrá, igual que a mí, navegación privada, los que tengáis un iPhone, ¿vale? La historia está en que tenéis que llegar a una pantalla negra, ¿vale? Ahora sí, le dais a OK, cambia el aspecto por completo y vais a buscar vuestro nombre, vais a poner vuestro nombre y vuestros dos apellidos tal y como os conocen en el trabajo, en la vida. En mi caso, Sandra Romero Cañadas. Tenéis que aceptar las condiciones porque habéis entrado en modo oculto. Primero aceptáis y luego ya lo podéis ver. ¿Veis que os tiene que salir así Google en modo espía? ¿Lo tenemos todos? ¡Ay, tu padre! ¡Ay, madre de Dios! ¡Tu padre! Mi padre no. ¿Estás en ello? Ayúdale un poco, va. Pero yo no sé qué significa pantalla negra. ¿No has encontrado Google como un espía? Lo sé todo, pero de Google claro. Oh, pues hoy vas a aprender un montón. ¿Vosotros habéis llegado? ¿Al modo curso? Modo secreto, vale. Modo secreto, navegación privada, modo oculto. Arriba os tiene que aparecer negro. ¿Vosotros también? Sí, por aquí también. ¿Habéis llegado bien? Ahora me pide que... No, tienes que... Ah, no, esto es un bebé. Le damos aquí.
Un minutito. Que tienes que hacer una construcción. ¿Vale? Vale, ¿habéis puesto vuestro nombre y apellidos? Sandra Romero Cañada sería mi nombre. ¿Hay que saber? Dale a buscar. Miedos. ¿No sale nada en vuestra huella digital? Facebook. ¿Cero? ¿A ti? Nada, porque desde hace muchos años una cosa de Facebook. Da igual. Aunque sea desde hace muchos años, sí que sabe algo. Esa es tu huella digital. Y con un sorteo que tienes que poner para Esa es tu huella digital. ¿Sale Facebook? Esa es vuestra huella digital. Y eso es lo primero que tenéis que mirar. Porque cuando habléis a vuestros hijos de crear una identidad digital orientada al empleo, tenéis que enseñarle. Entonces, esto que ves aquí, los resultados, obviamente, no se puede hacer una comparación. Porque claro, mi huella digital está trabajada de muchos años trabajando en esto. Pero para que vosotros lo veáis, esta parte de aquí nunca os va a salir. Porque esta es una parte de Google Empresas. Es como cuando buscáis un restaurante. ¿Vale? Este es el perfil de empresas en Google. Son estos resultados en los que os tenéis que fijar. Y hay dos partes fundamentales. La parte de todo y la parte de imágenes. Muy importante. La parte de todo y la parte de imágenes. ¿Quiénes salen así como yo? Bueno, pues los que salen así como yo son aquellas personas que tienen una cuenta en Instagram o en redes sociales completamente pública. Si tu Facebook está saliendo ahí, ¿sale tu Facebook o salen unos resultados del sorteo? Sale lo de si quieres participar en esto, etiqueta a 3 personas. Entonces, ¿Pero sale tu cuenta de Facebook? No. Vale, entonces tu cuenta es privada. ¿A quién le sale su cuenta, por ejemplo, de Instagram o de Facebook? En fotos, en imágenes, perdón. ¿En imágenes o en todo? Claro, todo sí. Es que no ¿Te hay que poner como estás, por ejemplo, los apellidos o como estás puesta en la cuenta? No. Da igual cómo estés puesto en la cuenta, porque al final se mira también por el correo electrónico. Entonces, ¿ves? A ella le ha salido que tiene su cuenta pública. Tiene una cuenta en Instagram que es pública. ¿Cómo sabemos si una cuenta es pública o privada? En las públicas todo el mundo puede entrar. La mía es perfectamente pública. ¿Por qué? Porque es de trabajo. Entonces, esa fue la manera en la que yo enseñé a mis hijas qué es una huella digital. Todas las cuentas en redes sociales que sean privadas, por eso no sale su Facebook y el tuyo sí, puedes cambiar la privacidad cuando quieras, ¿eh? No aparecen. Pero si son públicas, sí aparecen. Entonces, ¿qué pasará con vuestros hijos y con vuestras hijas? Si tienen una cuenta pública en Instagram con su nombre y apellidos, aparecerán. Tendrán una huella digital. Tendrán ese rastro que van dejando, esas huellas que no se borran nunca. Pero si tienen una cuenta en Instagram bien configurada con su privacidad y nunca con su nombre y sus 2 apellidos, no aparecerán. Yo os he enseñado cómo buscar la vuestra. Si vuestros hijos no tienen redes sociales, pues no, es imposible que tengan una huella digital. Pero si la tienen, si tienen una cuenta y encontráis esa cuenta es pública.
porque si no, no aparecen. Las cuentas privadas no aparecen. ¿Ok? Primer dato, a tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué lo hacemos de ese modo incógnito y no...? Muy buena pregunta. Porque si tú te buscas a ti misma o buscas a tus hijos desde el mismo, os he dicho, paso número 1, tu cuenta de Instagram, tienes una privacidad, una pestañita que dice añadir otras cuentas. Ahí debes de llevar la de los niños, ¿vale? Entonces, hay unos cookies, hay un rastro. Cuando no me busco el modo privado, los resultados no son objetivos. Los resultados que me van a salir no son objetivos, porque con ese mismo dispositivo he mirado mi correo electrónico, he mirado mis páginas web, he mirado mis redes sociales. Entonces las cookies no me van a dar un resultado objetivo. El resultado más objetivo, que no del todo objetivo, el más objetivo, es cuando usamos un dispositivo nuestro, lo hacemos en modo privado. ¿Vale? Así tenemos un resultado más objetivo. El mejor resultado es utilizar un dispositivo, por ejemplo, en una biblioteca, que nunca haya sido utilizado por ti con tus cuentas de redes sociales o con tus perfiles sociales. Pero si buscas dentro de un dispositivo que tú utilizas, búscate en modo privado. ¿Vale? Punto 2. Enseña a tus hijos a buscar en modo privado. A buscarse. Enseñaros. Porque si los han etiquetado, o han publicado algo sobre ellos, o han puesto su nombre y apellidos en algún lugar, ¿también me parece? El rastro, ahí se queda. Quien tiene la información tiene el poder. Enséñalos a navegar en modo privado, a buscarse periódicamente en modo privado y a estar atentos de su identidad digital. Candela a la niña mayor. Si perdieras el DNI, ¿qué harías? ¡Ostras! Pues iría a la policía. ¿Vale? ¿Tú verdad que periódicamente miras a ver si tienes el DNI? Sí. Pues periódicamente mira a ver tu identidad digital cómo va. No, digo que vas a estar todos los meses mirando, pero tan de tanto en tanto sí. Enséñales este truco. Google es una mente buena, es un espía bueno, en negro, que te va a enseñar también lo que otros cuentan de ti, no solo lo que tú cuentas de ti. Una cuestión ahí, es que te estoy escuchando y me viene como la duda por el riesgo que yo creo que hay en eso, porque yo la controlo, o sea, yo sé lo que ella busca porque tengo el control parental. Si la enseño a buscar así de... ¿Pero cuántos años tiene? 9 años, va a cumplir 10. Lo que pasa es que, claro, yo veo ahí que luego eso pueden ellas, bueno, ellas, sus amigas, buscar cosas que luego ya saben que está. ¿Sabes lo que quiero decirte? El control parental, ¿Sabes? en un par de años se lo acepta. Ya te aviso. No, Sé consciente de eso. Ya. El control parental que tú tienes ahora con el Family Link, ella va a aprender a usarlo. Yo te digo, yo puse control parental en el router, no en su móvil, en el router de casa. ¿Qué hizo la mayor? Se conectaba a otras redes para no usarla de casa. Y claro, eso lo que da la educación, porque van a buscar cosas y van a acceder a la información. Es que eso lo van a hacer dentro de nada. Y además, te voy a decir una cosa, lo más importante. Es como cuando ella me preguntaba, ¿miramos el móvil de los hijos con su consentimiento? Sí. Explicar a nuestros hijos siempre con toda la mayor claridad del mundo que hasta que no tengan la mayoría de edad, vosotros debéis estar muy pendientes de lo que hacen y lo que miran. Yo te aseguro que mis hijas han entrado en páginas, han mirado cosas que yo no quería que vieran, se han descargado apps y han puesto su... Esto no lo podemos evitar. Sí, nosotros lo sabemos también, por eso Pero si tenemos esta educación claro. y les vamos organizando la cabeza para que vean la oportunidad y el riesgo, mejor. Y hay una pregunta que te quiero hacer, y así lo compartimos. Cuando sabes eso, ¿no? Que acceden a contenido que no debe, tú haces esa educación con tu hija, tienes ese conocimiento de su grupito de amigos o de amigas, ahora está el comunicar, creo yo, ¿no? A los otros papás que tenemos, ¿sabes lo que quiero decirte? Que sabemos que han visto contenido que no era adecuado para su edad.
Entonces, ¿cómo das esa noticia? O sea, igual no toca para hoy hablar de eso, pero ¿sabes lo que quiero decir? Sí, ¿Cómo y no. dices a los papás de los amiguitos de tu hija que sabes que tienen contenido, porque hay un nene, no voy a explicar más, pero no adecuado? ¿Sabes lo que quiero decirte? ¿Sabes qué te vas a encontrar? ¿Qué me voy a encontrar? Lo mismo que la vida real. Es que tu hijo está pegando al niño. ¡Mira, no pega nunca! ¡El niño nunca pega nada! ¡Es el tuyo! ¡Lo ha provocado! O, si vienes con el niño de mi hijo, no, Mira, en este caso te diría que por suerte el grupito de amiguitos, los papás, nos entendemos todos muy bien y tenemos esa facilidad para hablar de temas. Pero sí que veo que yo creo que no son realmente conscientes de lo que supone que sus hijos vean lo que están viendo y no sé hasta qué punto van a tener ese control parental o educación con ellos. ¿Tú tienes el Family Link en el que ese niño ha entrado? ¿Ha entrado tu hija a través del otro niño? No, es que yo sé, o sea, todos tienen sus tablets, entonces cada uno entra con su tablet. Entonces, claro, yo no puedo coger, bueno, yo puedo coger cuando estoy en mi casa la tablet de su amiguito y ver, pero es que mi hija misma me cuenta que ellos entran en modo incógnito porque no les sale en el historial y buscan estos temas. Pero te lo cuenta tu hija. Me lo cuenta mi hija, claro. Y luego ella... A ver, Ella además no tiene problemas porque a sus amigos les dijo, yo no se lo conté a mi madre. Y ellos le decían, pues cuéntale una mentira y diles que realmente son tal y tal que nos dicen eso. Y yo digo, ¿en serio? yo sí que dais un consejo mío Eso es lo por que experiencia. O sea, claro, yo quiero saber tu opinión respecto a el hecho de comunicar a los Yo otros nunca papás. me he metido ¿Sabes lo que en la educación de otros padres hacia sus hijos. Nunca. Y no debería decirles que sé que tienen acceso a ese contenido. Es que igual ya se han dado cuenta, no lo sé. Y cuando sean un poquito más mayores... Claro, es que Claro, es que yo creo, al menos decirlo. Te vas a encontrar, tú puedes hacerlo, pero te vas a encontrar a personas que te van a ser muy receptivas a lo que tú les digas y personas con las que vas a tener un problema. Es que es como en la vida real. Yo he tenido el caso de niñas. Estoy ahora a decir, tengo que decirlo. Fíjate, yo he tenido el caso de, no solamente eso, sino de niñas que han nacido. A ver, que han nacido con mi hija, yo vivo en el pueblo, yo vivo en Benicassim, o sea, conozco a las generaciones adultas de mi hija, las conozco todas. Pero yo he tenido casos de ver publicaciones en Instagram que me he echado las manos a la cabeza, pero las manos a la cabeza es de pánico. Se puede. No, hasta ahí puedo tener. Porque si tú educas bien a la tuya, lo más importante tú es para ti que te centres. Otra cosa es la relación que tú tengas con esas personas. Como te está diciendo ella, a mí me gustaría saberlo. Lo puedes abordar de una manera directa. Oye, me ha comentado la niña, o me ha dicho el niño que están entrando en esta página en modo incógnito. Vale, lo puedes hacer con un comentario. Pero yo lo que quiero que entiendas es que esto va a ir a más. Pues lo más importante es que sea tu hija la que sepa filtrar. Lo más, independientemente de lo que esté sucediendo a su alrededor. Que tu hija sea capaz de filtrar los contenidos, no vas a evitar que entre a verlos, va a entrar a verlos, lógicamente como todos, pero ella sabrá después cómo manejar la información que tiene. Que las horas hayan salido. Luego va a pasar eso más en la vida. Claro, exacto. Van a pasar muchas cosas más que ver una página. O sea, yo os puedo asegurar que en la vida de mis hijas he estado muy presente en la parte del entorno digital, muy presente. Y no he podido evitar que a la pequeña le usurparan la identidad en Instagram. Lo detecté, pero no lo pude evitar. Sucedió. ¿Y cómo sucedió? Os lo cuento. Mi hija no tenía móvil. Ya lo sabéis, hasta primero de la ESO no tenía móvil. Pero el verano, que terminó sexto de primaria, tenía una cuenta de Instagram. ¿Qué hizo? Muy fácil. Como no tengo móvil, voy a poner mi cuenta de Instagram en el móvil de mis amigas. La contraseña se pierde. A partir de ese momento, pierdes el control sobre tu identidad digital. Entonces, en el móvil de una amiga estaba la contraseña, estaba la cuenta de Instagram
de mi hija también estaba en el mío. Afortunadamente que estaba en el mío, porque yo entrando en la cuenta empecé a ver cosas que a lo mejor en otro momento no me hubiera llamado la atención, pero eran cosas que mi hija, una manera de hablar en la que mi hija nunca hubiera hablado. Y rápidamente lo encontré. Claro, se me enseñé, Carlota, ¿qué ha pasado? Eso no ha puesto nada, mamá. La niña le dijo que tenía la contraseña de Carlota y en ese caso, pues al final desde el instituto se hicieron publicaciones en nombre de ella. Esto pasa. Era, a ver, no tenía ninguna mala fe. Pero claro, en la mente de ellos las cosas van sucediendo de una manera muy rápida. Entonces, usurpar la identidad o publicar el nombre de otro era hasta divertido cuando estás en primero de la ESO. El comentar, la publicación no tenía ni furifán ni nada, pero ahí estaba ya. Entonces, siéntate, ¿cómo ha sido esto? ¿Por qué están publicando? ¿Dónde has puesto la contraseña? Acostúmbrate a borrar donde pongas la contraseña. No pongas la contraseña de Instagram en ningún teléfono que no sea el de papá o el mío o de tu hermana. ¿Pero cómo aprendió? A base de palos. A base de encontrar eso. Es decir, la suerte fue. ¿Qué sucedió? Porque sí, aprendió. No vas a poderlo evitar nunca. Incluso es hasta positivo que eso suceda. Si tienes confianza con los padres, háblalo de manera natural, abiertamente. ¿Vale? Oye, están diciendo que están... Vosotros sabéis detectar, no centres las cosas en ti. Oye, ¿alguno ha detectado alguna cosa, alguna página que esté viendo que no se acuerde de la edad? Porque es que yo, no sé, a mí la niña me está contando cada estudio que no lo sé. Es por estar un poco al tanto. Y a ver qué pasa y a ver cómo respiran. Es complicado, ¿eh? Sí. Meterte en la vida de otros padres con la educación digital de sus hijos es muy complicado. Y el tema es... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser? Ya está aquí. Vale, entonces, ¿les enseñamos a navegar en modo privado? Claro, lo que está diciendo ella, si navego en modo privado... Espera, que te pongo la presentación, mejor, ¿no? Si navego en modo privado, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, que lo pongamos... Si le enseño a navegar en modo privado... Espera. Ahí vamos. Si le enseño a navegar en modo privado, le estoy dando una herramienta fantástica para que busque sin que yo lo sepa. Sí, pero que la educación sabrá hacerlo. También le estás enseñando a navegar en modo privado y a no dejar rastro de su identidad cuando vaya a una biblioteca, cuando vaya a un centro público o cuando busque en el móvil de un amigo. Todo tiene su parte buena, todo tiene su parte mala. Recordad una cosa, en modo privado, enseñarles a buscarse periódicamente. Eso está muy bien, porque ellos se van autovigilando. Tú tenías una pregunta, ¿no? Lo has dicho tú en ese momento que he dicho, ya lo has comentado. Pues vamos a la pueden generar sus cuentas en los móviles de los amigos. Claro que sí. Claro. Ahí donde se pierde todo el control. Claro. Pero tú tienes que explicarle muy bien que de la misma manera que no cogería su DNI y se lo daría a un amigo. En sus móviles ya cambian contraseñas, cambian tal, van a utilizar las herramientas que tienen para que lo les pillemos. Nudo fuera, pulsera en la edad y dame el móvil que vas a estar 2 semanas. No eres confiable, no has hecho... Claro, ¿vosotros sabéis lo que supone para un niño de la edad de vuestros hijos con un móvil? Estar 2 semanas sin móvil es un caos. No, es un caos. Es un caos. Lo dejas absolutamente incomunicado, lo dejas fuera de juego. Entonces, la primera vez... Mira, yo tuve 2 casos en los que les he tenido que quitar el móvil. El primero fue cuando la mayor fue de lista y se creó una segunda cuenta en Instagram. ¿Vale? ¿Sabéis?
los nudos, llevamos 4. El primero, el móvil es tuyo, la wifi es mía, internet es mío. El segundo nudo, ¿vale? Las claves del móvil siempre las compartes conmigo o con tu padre. Y la tercera, el tercer nudo, las contraseñas de tus cuentas las tengo que conocer y además las tengo que tener yo en mi teléfono móvil. Por eso es importante que tengamos una contraseña en las redes sociales, un perfil en las redes en las que están vuestros hijos. El cuarto, vuestra identidad digital. Esto no, el quinto, no se puede compartir con nadie. Tú le darías tu DNI a una persona para que entrara en una discoteca cuando tiene 14 años, ¿vale? Pues hay gente, hay niños que son a lo mejor de diciembre y todavía tienen 13. Oye, pues compárteme tu DNI y que entre solo a la discoteca de menores. ¿Cómo voy a dar mi DNI? Pues eso mismo estás haciendo cuando pones tu contraseña en el móvil de un amigo. A partir de ahí has perdido todo el control sobre tu identidad digital. A partir de ahí podrá publicar en cualquier momento. ¿Qué hizo la mayor? Crearse una segunda cuenta de Instagram. ¿Qué pasó? Muy fácil. Como yo tenía esa cuenta dentro de mi móvil y la vigilaba periódicamente, Instagram rápidamente me dijo: gente a la que podrías conocer. ¿Y a quién me recomendó? Que no tenía sus fotos, ni nada que se le pareciera. Pero ahí que fui yo. ¿Tenía su nombre o algo? ¿Cómo lo reconociste? ¿Era su nombre? No, yo intuí. Las madres tenemos el sexto sentido, ¿vale? Yo intuí que era ella. Porque se había puesto un nombre, un nick de una serie que me gustaba mucho. Entonces yo dije, oh, esta es mía. Entonces la cogí y le dije, Candela, fíjate qué cuenta me ha recomendado Instagram. ¿Qué cosas? ¿Esto eres tú? ¿Yo? Yo no. Digo, pues nada, le voy a dar a aceptar. Digo, a ver, si me estás engañando es muy fácil. Como yo tengo la oficial aquí, pues yo voy a pedir aceptar. O sea, voy a pedir seguir a esta cuenta. Y ahora le vi la cara, era evidente que era ella, ¿vale? Entonces, dame la pulsera, dame el móvil. 2 semanas sin móvil. Nunca las castigo sin móvil porque no comen, no cumplen, eso no hago. Les castigo sin móvil por algo que tiene que ver con la tecnología y que no han cumplido. ¿Tú quieres el móvil? Demuéstrame que tienes la madurez suficiente para tenerlo. Entonces, dame la pulsera, dame el móvil. La pulsera está asociada al móvil. 2 semanas sin móvil fue lo peor que le puede pasar a una persona de 15 años. Lo peor. Tanto le dolió que no ha hecho falta más. La segunda vez que le quité el móvil fue a la pequeña cuando puso su contraseña en el móvil de la amiga y le usurparon la identidad. ¡Hombre, pero la culpa no ha sido mía! ¡Ha sido de lo que escribe! No, la culpa ha sido tuya porque tú le has dado el DNI a tu amiga para que haga lo que le dé la gana. Entonces, dame el móvil, dame la pulsera, 2 semanas sin el móvil. La locura. También os he dicho otra cosa más. La tercera cosa que les he dicho. Si algún día desde el instituto me llaman para decirme que han requisado el teléfono móvil, me da igual que sea septiembre o que sea mayo. Yo no iré a recoger el teléfono móvil hasta final de curso. Te quedarás todo el curso sin móvil. Y ya está. Importante también. Quiero que entendáis. Eso lo vamos a ver ahora. La importancia de la red que se construye en ese Instagram de nuestras entretelas. ¿A quiénes siguen? ¿Quiénes les siguen? Y sobre todo, ¿qué fotos publican? ¿Sabéis que un niño menor de 14 años que publique una foto de su cumpleaños con otros amiguitos y amiguitas tiene que tener la autorización de todos los papás de sus niños que salen en esa foto? ¿Por escrito? Cuidado, es que no es solo la identidad de nuestros hijos y la protección de la privacidad de nuestros hijos. Es que también somos responsables de lo que nuestros hijos hagan y de las fotos que publiquen. Entonces, si mi niña hace una foto
autorizan a mi hija a publicar esa foto. Cuando les contáis esto y les explicáis la realidad, es que se le quitan las ganas de publicar. ¡Qué maravilla! ¡Claro! Las cuentas de mis hijas, ninguna tiene fotos. Publican historias, pero fotos no. Porque, claro, pues que hay que cumplir tantas reglas que ya no publico nada. Mejor. Cuanto menos cosas pongan, mejor. ¿Eh? Bueno, vamos a verlo. Tus cuentas son tuyas, tus perfiles en público son tuyos y de nadie más. Nunca hay que compartir las contraseñas. La segunda cosa importante, enséñales a construir contraseñas seguras. Porque al final siempre acabo poniendo lo mismo. A mí, un poquito entiendo esto, me acaba de hackear la tarjeta. Lo siento, pero es así. Y me han estado pasando cargos de Google, de Spotify y de AliExpress. La de AliExpress me puso el favorito y el compra en AliExpress y ya pero desde octubre. 10,90, 17 con no sé cuántos, 12,80. Cargos falsos. Las contraseñas tienen que ser contraseñas seguras. No vale Carlota 2017 o Carolina no sé cuántos. No vale eso. Enséñales a construir contraseñas muy seguras. Redes públicas, tenemos que enseñarles a que cuando utilicen su contraseña de Instagram, su correo electrónico en una biblioteca o en el colegio, sepan borrarlo todo a la rama. Es la única manera de que el que viene después no pueda entrar en el Gmail y ver todo su contenido. El nudito que nos falta, tu seguridad en la red. Tenemos que tener una frase secreta para las contraseñas. Una frase secreta. A ellos les hace mucha gracia y a nosotros nos viene estupendo porque ya siempre sabemos todas las contraseñas de sus perfiles sociales, de su correo, de su TikTok. Siempre tiene que ser la misma. Crea una frase secreta. Vivo en la calle Dr. Fleming 12 de Benicassim. Sí. Vivo en la calle Dr. Fleming 12 de Benicassim. Algo que ellos recuerden de manera sencilla. Esa es la clave. El día que le das al móvil, le das también la contraseña. Es un pack. Si ya le has dado el móvil, recuérdale la importancia de su seguridad digital y de su identidad digital y dile, a partir de ahora, nunca es tarde, ¿eh? Es verdad que a medida que se hacen mayores, es más difícil. Pero si tú educas a tu hijo con 8, 9 años, 7 años en esto, no le va a asombrar que cuando tiene 15 años te vea una noche mirando de su WhatsApp. Lo dan por hecho. Yo lo hago, ¿eh? Nunca he entrado en ninguna conversación. Nunca he conversado nada. Pero sí he mirado los grupos de WhatsApp de mis hijas porque es mi obligación. Pero entrar en la conversación con algún... Nunca he entrado en ninguna conversación. Cuando he visto algo que me ha resultado raro, la he llamado. Oye, ¿esto qué es? Oye, ¿esto qué local? ¿Esto por qué? De la misma manera que hay veces que he entrado en una conversación y de repente veo que con su mejor amiga no hay mensajes. Vaya. Caleta, Sí que entra. ha borrado. Ah, sí, que entra, ella entra y yo entro y yo también. No he entendido esa parte. Yo tengo el móvil de mis hijas Sí. y tengo su contraseña, ¿vale? Ellas tienen un móvil de estos que se miran y se les abre, pero yo me sé la clave, el código PIN. Entonces yo, pues cuando me da la vena, alguien después de cenar, entro a su WhatsApp y remiro todo. Y entro a sus mensajes privados de Instagram y remiro todo. Vale, entonces sí que entra en la conversación. Entro en la conversación y lo miro, todo. Lo que no hago es participar. Vale. Yo ahí callada, ¿vale? Yo solamente miro. Si hay algo que me llama la atención, le pregunto.
Y también, pues con su gran amiga, muchas veces veo todo el paquete de conversaciones borradas de golpe. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hay que no me quieres contar, Sofía? Es que de vez en cuando borro, porque si no ocupan sitio. Ya, claro, sí, pero ¿y no borras todo lo demás? ¿Por qué no borras lo mío? Las conversaciones conmigo, ¿por qué no borras esa? Hay que estar atento. ¿Sabes cómo borrar el rastro? ¿Enseñarles cómo borrar el rastro? Importante. En Chrome, configuración, el historial de navegación, esa es la primera pestañita que aparece. Ahí entráis y borrar todo. Por ejemplo, si van a la biblioteca del pueblo, si van a la biblioteca del colegio, si van a cualquier ordenador público, si van a casa de un amigo y utilizan el portátil del hermano mayor del amigo, borrar todo después de poner tus claves. Hay que borrar todo el historial. Vamos a la ficha. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Sí. Que se me ha olvidado poner su vídeo, que lo voy a poner ahora. Nos ha encontrado una milonga. Nuestros hijos no son nativos digitales. No lo son. Les damos un móvil, les damos un perfil en una red social y es como darles un Ferrari a alguien que no sabe conducir. ¿Alguna vez con la L os hubierais aprendido a llevar un Ferrari y a ir a 200 por hora por la carretera? No, ¿verdad? No sé. No. Se nos está yendo un poco la pinza. Como padres, se nos está yendo un poquito la pinza. Nuestros hijos han nacido en un momento en el que la comunicación digital y las pantallas están a full. Pero no son nativos digitales, no saben hacer la O con un canete, no saben hacer un documento de Word, no saben compartir un documento, no saben escribir un correo electrónico. No saben escribir. Os lo digo yo que los enseño a escribir un correo electrónico. Cuando se pueden redactarlo y tienen 18 o 20 años, da pena cómo escriben y cómo se comunican. Facebook. Ellos consideran que Facebook es la red de los boomers. Es verdad, muy poca gente utiliza Facebook de su edad. Ellos no la quieren. Twitter. ¿Tenéis Twitter? ¿Sí? ¿Lo usáis? Instagram. LinkedIn. Las de arriba son las nuestras. Las de abajo son las de ellos. Y luego viene una que me mola. WhatsApp. Como yo les llamo, la red social más falsa de todas. Y mis hijas me decían, WhatsApp no es una red social. ¡Ay, que no! ¡Que no! Ellas piensan que porque lo tienen en su teléfono móvil, es todo muy privado. Madre mía, si yo te contara. WhatsApp es una red social muy falsa. Es una falsa privacidad. Cuidado con los grupos de WhatsApp. A veces, solamente revisando los WhatsApp de nuestros hijos una vez al mes, evitaríamos un montón de problemas. Y el que no tiene problemas, les ayudaríamos a les educaríamos en un contexto mucho más positivo a nivel digital. Solo mirando las conversaciones de los grupos de WhatsApp. Empoderar a vuestros hijos. Cuidado con esas eliminaciones de los grupos. Les hacen muchísimo daño. Fulanito ha eliminado. El administrador. Es que me han echado del grupo. ¿Quién? Pepito, ¿por qué es el administrador? ¿El administrador de qué? Yo le digo, ¿el administrador de qué? ¿De la empresa? ¿De la comunidad de vecinos? ¿De qué es administrador? Digo, ¿tú no te das cuenta que te están administrando tu vida?
¿Dependes de una persona para estar en ese grupo o no estar en ese grupo? Pero eso a ellos les hace mucho daño. La edad legal para que puedan utilizar WhatsApp son 14 años. Siempre les he dicho una cosa: todo lo que hagas en la red, por tus redes sociales, es responsabilidad del papá y niño. ¿A ti te gustaría que nos pasara algo a nosotros por culpa de que no has sabido cruzar el semáforo? Lleva cuidado. Ellos no son responsables de nada. Todo recae sobre vosotros. ¿Le dejo o no le dejo abrir un perfil? Está para ti. No prohibáis. Se lo van a abrir igual. Si le decís, tú no puedes tener Instagram, no os preocupéis, que ya buscan una manera de abrirse un perfil. Y para eso crearán otro correo. Y lo harán desde fuera del Family Link. Ellos saben. Tú no es que... Es su amiga que sabe, ¿verdad? Sí, a quien se lo van a preguntar, he empezado con eso esa charla. Nuestros hijos saben más que nosotros. Pero Discord es también tipo WhatsApp, ¿no? Sí, Discord. También. Y el WeChat también. El Discord lo que pasa es que lo utilizan para jugar en línea. ¿Vale? Cuando juegan en línea, las aplicaciones... Mira, fíjate, yo llegó un momento en el que no les permitía descargar ninguna app en el móvil sin que yo la mirara primero. Muchas veces descargan una app y están dando su nombre y sus apellidos. Su fecha de nacimiento. Son los datos que no deben dar a nadie. Y por la geolocalización del móvil, si tienen el puntito verde puesto, ya se sabe hasta dónde viven. Cuidado, la geolocalización siempre quitada. Ahora viene la parte B. Ya, pero si le quito la geolocalización, no sé cuándo tiene que volver con o dónde está. Yo he preferido confiar en ellas. Pero la geolocalización... A ver, mis hijas no están nunca fuera de un territorio que están en el Castellón, no puede estar en mi casa, o puede estar en casa de un amigo, o puede estar en mi familia, pero yo sé más o menos dónde están. Lo que no quiero es que personas ajenas sepan dónde están, dónde viven. Y es que Google te lo clava, pues tienes en la puerta de tu casa. Pero pueden coger un coche y irse a Valencia, sin tú saberlo. Claro, lo pueden hacer. Te dicen, voy a casa de la amiga en Castellón, y es mentira. Bueno, a mí no me ha pasado. Bueno, a mí no me ha pasado, pero... Si mienten con sus redes sociales, también pueden mentir así también. Pero eso es mentir en la vida física. Eso es otro tema. Eso es la educación, la educación, digamos, tradicional. Aquí estamos hablando de la educación digital. Eso es otro cantar. Mi hija me miente, claro, eso es la vida física. Si tú descubres que te ha mentido, como yo he descubierto muchas veces que mis hijas me han mentido, pucherita para mí, móvil para mí. Mira, llegó un momento, sobre todo con la mayor, siempre me estaba pidiendo que quería la cuenta de TikTok pública, y pública, y pública, y decía, ¿para qué? Bueno, y es que me ha venido, o sea, yo podría ser TikToker, me ganaría la vida. ¿TikToker? Bueno, pues no. Hasta que no tengas 18 años, yo así lo he salvado siempre, ¿vale? La cuenta no es pública hasta que no tengas 18 años. Cuando tengas 18 años, si tú la quieres hacer pública, la haces. En 2022 cumplió 18 años. Y su hermana dice, ¡Carrera! ¿Que ya pudiste ver el TikTok público? Pues ahora no quiero. Yo ese día dije, hemos hecho bien las cosas. Si tiene 18 años y no pone publicar en TikTok, hemos hecho bien las cosas. Punto 2. Sigue a los influencers, youtubers, instagramers, tiktokers que siguen tus hijos. ¿Sabéis que estáis súper desconectados de ellos? ¡Ay! Pero si no hay nada más chulo que empezar a comentar. Quitemos hierro a las situaciones que publican esta gente. Vamos a ver lo que hacen, a quiénes siguen, qué es lo que les gusta. Conectaros con esos influencers y youtubers y tiktokers. Ya lo sé que es aburrido, pero si no te vas
Claro que cuentan tonterías. Pero pregúntale, échale un vistazo a 2 vídeos, 3, y luego le dices, ¿a ti qué te gusta este chiquillo, esta chiquilla? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tanto te gusta? Pues me hace gracia esto, lo otro. Ya sabes lo que le está trayendo a tu hijo. Y el videoclip lo termina, ¿no? Y otro. No, los que le molan sí que lo terminan. Sí, No, tú no te preocupes. Pero es que el problema está en que como padres no sabemos lo que les interesa. Esto es muy fácil. Vais a la cuenta de Instagram. Vamos a verla. Os pongo, ¿vale? Vais a ver el perfil. Esta es la mía. Vais a ver el perfil. Y ahí donde dice seguidores, ese es el primero que tenéis que mirar. ¿Quién está siguiendo a mi hijo o a mi hija? Bueno, obviamente, nombre y apellidos nunca en mi perfil de Instagram, cuenta siempre privada y la doble autentificación en la red. Es decir, para que cuando se quiera iniciar sesión desde el perfil de vuestros hijos, desde un dispositivo que no es el que tradicionalmente se utiliza, os manden a vosotros un mensaje al móvil. ¿Vale? ¿Sabéis cómo se hace eso? A ver, has dicho nombre y apellidos en el perfil nunca. Pero intentar, ¿no? De los niños. De los niños, o sea. El nombre y apellidos tal como es, No. jamás. Pero Se sí puede hay- llamar- También hay como adulto, ¿no? Supongo, o sea, eso- Se puede llamar @cansam si se llama Candela Sánchez, pero no Candela Sánchez Pérez. Pero es por el tema, ¿no? De que no Claro. estén. Claro, es que entonces ya se sabe perfectamente quiénes son. Ojo, ahí donde pone comunicación para la empresa, mirad, cualquier perfil de Instagram, cualquier perfil, sea público o privado, a la biografía se puede acceder. ¿Vale? Es decir, si tú tienes un perfil privado de Instagram, yo esta parte de arriba siempre la voy a ver. Lo que no voy a ver son tus fotos, tu contenido, ¿vale? Pero lo de arriba siempre lo voy a ver. Hay que estar muy atento a lo que ponen ahí. Muy atento. Porque a lo mejor en el nombre, reinventarse, que es el nombre del perfil, o el nombre de usuario de la red, no se llama como ellos, pero van y nos lo ponen en el nombre, porque además para eso tiene mucha mala baba Instagram, ¿vale? Esta parte, mirad, cuando yo pongo perfil, editar perfil, esto para que lo veáis, ¿veis? El nombre de usuario, te ponen un nombre de usuario con su nick, el que ellos quieran. Pero arriba, donde pone nombre, es donde suelen equivocarse. No como la C, sino porque tiene nombre, pues pone su nombre. Y entonces aparece su nombre completo y sus apellidos. Esto, la bio, esto que veis aquí, es lo que Google lee de todos los perfiles sociales. Esto es lo que Google lee. Porque después, si la cuenta es privada, los contenidos de las fotos no los lee, porque la cuenta tiene una privacidad. Pero la biografía, Google siempre la lee. Atención a esto y atención a esto cuando son menores. Este teléfono, en la cuenta de vuestros hijos, siempre el vuestro, siempre el vuestro, siempre. ¿El correo electrónico también es público? No, eso solamente lo ve la persona que puede editar el perfil. ¿Vale? No es público, nada de estos datos son públicos. Esto lo sé yo desde las tripas de mi red para que sepáis manejarlo. Pero cuando son menores, aunque tengan un teléfono móvil, tienen 11 años, le dan un móvil, le han regalado un móvil para la comunión, no pongan su móvil, que son menores. ¿Y el correo electrónico de la pondríamos en puesto? Yo sí que puse el mío. Este año ha sido con la pequeña cuando lo he modificado. Pero Google sí que tiene acceso a esos datos, has dicho. He entendido eso, ¿verdad? Claro. La gente no. Claro, la gente no, pero Google sí. Claro. Es importante.
Luego la autentificación de la cuenta es importante también, ¿vale? Os vais a ir a privacidad, a ver dónde está. No sé si lo puedo hacer desde aquí. No, es que hay muchas cosas desde privacidad y seguridad. Hay algunas cosas de Instagram que no se pueden hacer desde un móvil. O sea, Instagram es una red para trabajar desde el móvil. Por ejemplo, publicar desde aquí no se puede, desde un ordenador. Vale, aquí donde veis la privacidad de la cuenta, ¿vale? Siempre cuenta privada. El tic en cuenta privada, siempre. Desactivar, o sea, a ellos, yo lo tengo desactivado porque a mí no me interesa que la gente vea si yo estoy en línea o no estoy en línea. Pero es importante que ellos lo tengan activado para que tú lo veas. Así te va a decir cuándo ha sido su última conexión. Así te va a decir cuánto tiempo hace, o si ha visto o no ha visto un mensaje privado. O sea, ellos lo pueden tener activado. Ellos activados. Y tú no, y tú sí puedes. Claro, espera, esa es, no es que yo tenga las cuentas de mis hijas dentro de la mía, eso no se puede hacer. Lo que se puede hacer es que dentro de la app de Instagram, Tú la sigues. tú puedes tener varias, dentro de la app de Instagram tú puedes poner varias cuentas. Entonces yo, durante muchos años, he tenido la mía, que es la mía de trabajo, la de mi hija mayor y la de mi hija pequeña. He tenido tres. Ahora yo tengo dos. Entonces, ¿qué pasa? En la cuenta de mi hija pequeña yo tengo una clave. Entonces yo cuando le doy a editar el perfil, a mí me deja editar el perfil. Y me deja verlo todo. Porque yo tengo la contraseña. Si tenéis la contraseña, lo tenéis todo. Si ellos tienen la confianza para daros la contraseña, lo tenéis todo. El problema es cuando tienen 16 años y nunca le habéis pedido la contraseña. Ya no tenéis nada. Pero si ellos sienten la confianza, lo tenéis todo. ¿Qué os digo? Ahí donde pone estado de actividad, darle al doble tic. Para que vosotros veáis, Claro. desde tu cuenta, tú entras en la de tu hijo y te pone última conexión hace 10 minutos. Perdón, son las 12 de la mañana, pues si tienes que estar en clase. A sacar el móvil. Pero, por ejemplo, yo soy extremadamente no lo gasto, pero en WhatsApp, si tú bloqueas que lo vean eso, también bloqueas el poderlo ver. Claro. Pero entonces en Instagram no es así. En Instagram No, puedes- es que en Instagram, es que no estamos hablando de mi cuenta. Yo te estoy diciendo que tú tienes metida dentro de la app de Instagram 2 o 3 perfiles sociales. Entonces tú el tuyo lo tienes como tú quieras. WhatsApp no permite, en cada teléfono solamente se puede poner en WhatsApp. Para ver el WhatsApp de tu hijo tienes que coger el móvil. Siempre me refiero, yo desde mi móvil ahora puedo ver ella cuál es la última vez que se ha conectado o no. Si yo lo tengo también para que a mí me puedan ver. Eso sí que en Instagram, en WhatsApp lo puedes tener. WhatsApp. En WhatsApp sí, tiene que ser así. Sí. Pero aquí sí que es diferente. No, pero es que aquí no es diferente, es que aquí son 2 cuentas distintas. Es que eso, ahí me he confundido yo, porque yo estaba en modo WhatsApp. No. Son dos. Uno es C Navarro y otro es reinventarse. Pero yo tengo todo metido ahí dentro. Entonces, cuando yo voy a abrir Instagram, me dice, ¿qué cuenta quieres ver? Y yo digo, voy a ver la de esta, venga, puesto. Entonces estás entrando como si entrara ella. Claro. Yo sí. Yo entro como si fuera ella. Claro. Entonces no haría falta lo de mostrar el estado, ¿no? Sí, Porque sí. ella es como ella, ¿no? No, porque yo la tengo que ver desde dentro y desde fuera. Yo no tengo que ver. Tened en cuenta que la tenéis que ver. Tenéis que ver a los niños desde dentro para ver cómo tienen configurada su privacidad, pero también tenéis que estar en vuestro perfil, buscar el perfil de vuestros hijos y mirar cuándo ha sido la última vez que se ha conectado, porque desde dentro eso no lo Eso ves. lo miras desde fuera. Y eso lo miras desde tu Instagram. Por eso es importante que tengáis perfiles en todas las redes sociales en las que están vuestros hijos. Instagram y TikTok. Hay cosas que se ven desde dentro, como por ejemplo esto, que ellos lo suelen quitar. Eso lo suelen quitar. Claro, a ellos no les interesa que tú veas cuando se han conectado, pero yo entrar definitivamente, vaya. Pero La entonces, crucecita. si tú entras a su cuenta desde tu teléfono, la última conexión es la tuya. Entonces luego te puedes confundir. Sí, pero dentro de... No, la última conexión es la mía, pero como te digo, última conexión, 12 de la mañana, pues ya sabes que he sido yo. A partir de las 12, luego ya vas mirando. Se van a dar mucho. Claro. Pero ellos esto, sobre todo cuando llegan a los 12, a los 13, a los 14, esto lo quitan, ¿eh? No les mola nada el control, pero es control. Y además ya hay
A mí me lo han quitado muchas veces, pero yo se lo decía, ¿eh? Entra en tu cuenta de Instagram, he visto que la última conexión me habías quitado. Ya te lo he activado otra vez para que lo sepas. Pero si no es más importante, y no estoy engañando, ¿eh? Que tengan claro lo que hay. Súper claro. Vale, cuando vais bajando, la autentificación de la cuenta, esto es importante. Aquí. Autenticación en 2 pasos. Aquí. ¿Vale? Eso sigue siendo de privacidad, ¿no? Sí, siempre privacidad. Es para hacer las cuentas más seguras. Sí. Vale, autenticación en 2 pasos, le dais aquí y os va a aparecer. Mira, ¿ves? Estas son las zonas que yo tengo. Tenéis que clicar en usar mensaje de texto. Estoy hablando de los perfiles de las cuentas de vuestros hijos, ¿eh? ¿Vale? Y como vosotros tenéis la contraseña, lo podéis hacer como si fuerais ellos. En realidad, está igual. Usar mensaje de texto. Le dais, ¿vale? Usar mensaje de texto. Y entonces te va a decir iniciar, o sea, que cada vez que alguien abra el perfil de Instagram de vuestros hijos desde un dispositivo no reconocido, os va a mandar a vosotros un mensaje de texto para que autoricéis o no autoricéis. Nunca pongáis el teléfono del menor. Siempre el de los padres. ¿Vale? Y luego la segunda cosa, usar la aplicación de autenticación, es que le dais también al clic y os va a dar unos códigos de recuperación de la cuenta. Por si acaso usurpa la identidad, que podáis tener esos códigos en vuestro móvil. Hacéis un pantallazo y los guardáis, o los mandáis os autoenviáis un correo electrónico y os lo guardáis en el ordenador de casa, en la carpeta cosas de casa o como lo tengáis. ¿Vale? Para que, si es necesario. A veces también a ellos les pasa, ¿eh? Que no se acuerdan de la contraseña, de eso de yo vivo Medicas y Dr. Fleming no sé qué es, lo ponen mal 4 veces y se bloquea. Pues con esos numeritos se la podéis recuperar. Pero eso, vosotros, en vuestro correo y con vuestro teléfono móvil. Son menores, acordaos. Vale, lo último. Si haces esto y tus redes sociales no tienen ningún contenido, te van a ver como un espía. ¿Para qué te has creado una cuenta de Instagram? ¿Para espiarme? Además tenéis que dar ejemplo. Tenéis que ser los guays, los padres guays. Conectar con los amigos y amigas de vuestros hijos. No solo con vuestros hijos, también con los amigos. ¿Por qué no? ¿Tú sabes la cantidad de pistas que te da eso? Por ejemplo, cuando nos etiquetan en una foto, ¿ya lo ves? Ya estás viéndolo. No hace falta que nadie te cuente nada. Así que animaros. Pero por favor, no dejéis la cuenta en blanco. Porque entonces es cuando se dan cuenta que estás ahí para espiar. Tenéis que convertiros en ejemplo. Vamos a ver qué piensan ellos. Espérate, que no sé dónde se puede ser el móvil. Aquí. Vamos a verlo. Os voy a poner lo que piensan ellos. Profes te dicen que dejes el móvil porque tienes un vicio que no puedes con él, que tienes que tener más cuidado con lo que publicas y con lo que ves, que no puedes hacerte redes sociales antes de cumplir los 18. Seguro que alguna vez has pensado, ¿en qué mundo vive esta gente? Si tengo redes desde hace 5 años, si he conocido a un mogollón de personas a través de Instagram, si en TikTok estoy aprendiendo más que en clase y si en mi blog expreso sobre lo que me da la gana. Está claro, las ideas que tienen las personas adultas sobre tu generación están muy lejos de la realidad. Esto ya lo sospechaban desde la Universidad Complutense de Madrid, así que se pusieron a investigar. Querían saber exactamente qué ocurría, por qué ocurría y cómo podría ocurrir algo mejor.
Por eso han comparado las ideas que estas dos generaciones tenéis sobre el uso seguro de las tecnologías. Vamos, lo que pensáis y sentís usando Internet y las redes sociales. Contaron con la ayuda de chicos y chicas de cibercorresponsales que iban apuntándolo todo en sus cuadernos de campo y también hicieron entrevistas a los dos grupos. Sí, simplemente había que preguntar por una vez en la vida a la gente de tu edad. Y no te vas a creer los resultados. Mentira, esto es solo un clickbait, porque fijo que ya te los imaginas. Todas las partes estáis de acuerdo en un punto. Las redes sociales tienen muchos riesgos. Os enganchan, pasáis mucho tiempo delante de las pantallas, a veces no seguís a las mejores influencias y la gente os excluye si queréis desconectar. Pero en otras cosas no estáis tan de acuerdo. Mientras sentís que las redes os dan la oportunidad de expresaros libremente, de opinar desde el anonimato, de reivindicar vuestro derecho al ocio y de desarrollaros personalmente, las personas adultas piensan que perdéis el tiempo y que puede pasaros algo malo. Todo esto desemboca en un pequeño problema. Ellas hablan de imponer normas para limitaros el acceso a las redes y a los contenidos. Vosotras y vosotros habláis de autocontrol, de vigilar a las empresas que hacen que las aplicaciones sean adictivas y de conseguir que los institutos os den talleres decentes. Además, siempre hay algo que lo nubla todo: los prejuicios y las necesidades que hay detrás. Por un lado, las personas adultas no tienen ni idea de esos beneficios que os da Internet y tienen miedo de no cumplir bien con la responsabilidad de protegeros. Por vuestro lado, necesitáis que en vez de imponeros unas normas o de sobreprotegeros, os acompañen en el camino y os den voz para decidir sobre esto. Porque esto os afecta y qué menos que poder opinar. Porque ser niña, niño o adolescente en este mundo lleno de pantallas es algo tan nuevo como complicado. Así que en un vídeo de 3 minutos no podemos resumirlo todo. Entra en esta web para saber más y comparte tu experiencia con el hashtag #LaPinza. Os lo recomiendo un montón. Os van a enseñar que uno de los principales problemas que tenemos como padres es, primero, que aburrido todo esto que les interesa a nuestros hijos. Nos hemos olvidado de ponernos en la piel de ellos y de saber lo que les interesa. Segundo, no tenemos nunca tiempo para nada. ¿Por qué no dedicáis un poquito de tiempo de Internet en familia y pasáis alguna mañana de sábado o de domingo diciendo: vamos a ver a estos locos que tú sigues, a ver si me mola uno? Si compartierais esto, os daríais cuenta de las ganas que tienen vuestros hijos y vuestras hijas de veros y estar junto a vosotros en Internet. Tercero, no os preguntan cosas porque piensan que no sabéis. Es que como nunca habláis de esto, siempre les estáis hablando de los peligros de la red. Se lo saben mejor que tú. En el cole les hablan de esto, la policía les habla de esto, leen sobre esto, si ellos lo saben. ¿Por qué no lo miramos juntos desde otra óptica? Cuarto, hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo. Si estáis en las redes en modo espía, van a pasar de vosotros. Empezar a publicar contenido, ser diferentes. ¿Y qué publico yo de mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Lo que te gusta, los libros que lees, si tienes una mascota, lo que has aprendido. Pon algo. Porque si no te van a ver como un intruso. Y además, cada vez te vas a ir alejando mucho más de ellos. Cuando son pequeños está todo controlado. A partir de los 10 años empieza la guerra. A los 18, si no lo has hecho bien, a los 16, a los 14, si no lo has hecho bien, estás perdido. Importante, el ejemplo. Te pongo otro vídeo con el que vamos a acabar. Mira. Yo creo que es el ejemplo al final el que más va a contar, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Recuerdo un estudio que pasamos hace unos años en los colegios de toda España. Preguntábamos a los niños: ¿qué normas le pondríais a vuestros padres respecto al uso de la tecnología? Lo preguntamos así: ¿qué normas les pondríais vosotros a ellos, ¿no? Bueno, pues sabes una cosa que decían sistemáticamente: prohibiría a mis padres contestar WhatsApp mientras conducen. ¿Por qué? Porque esos que llevas ahí detrás, que crees que no se enteran de nada, te han visto en un semáforo que has contestado en WhatsApp. Yo no digo nada y lo digo todo. Nos miran como un ejemplo.
Yo misma me paraba en el semáforo. No he contestado, pero sí he mirado lo que había aquí. ¿Lo he hecho mal? Entonces, desde FAMPA hemos pretendido, y por mi parte igual, que este taller no fuera un tostón, si no se os ha aburrido un poco, que fuera muy práctico, que pongáis en marcha un montón de cosas nuevas, pero sobre todo, que viváis en el mundo digital cerquita de vuestros hijos y de vuestras hijas. Lo tenéis todo a vuestro favor. Son aún pequeños. Sacad un hilo rojo y empezad en segundos. Son 7. Cuando no lo cumplan, me das a presionar y me das el móvil. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo lo que sí que os voy a decir es que me ha encantado estar con vosotros esta mañana. Me lo paso muy bien cuando comparto mi experiencia con padres. Os entiendo perfectamente, porque he pasado por ahí. Entonces, siempre suelo terminar dándoos, como hice la última vez, que estaba con Silvia. ¿Te acuerdas, Silvia? Siempre suelo terminar esta presentación de esta manera. A ver, dejándoos mi Instagram y diciéndoos que para mí ha sido un honor estar esta mañana con vosotros, pero, a ver, reproducir desde el actual. Que aunque hoy se ha acabado, me tenéis para siempre. Cualquier duda, pregunta, dato que necesitéis. Es que resulta que yo no me acuerdo de la autenticación en 2 pasos. ¿Qué móvil tengo que poner? El mío de mi suegra, ¿no? El de la suegra no hace falta. Cualquier cosa que necesitéis es tan sencillo como entrar, obviamente, en Instagram. ¿Dónde si no? Y este es mi perfil, aquí me podéis encontrar, ¿vale? Os respondo a todas las dudas que surjan, me tenéis para siempre. Yo entiendo que esto de la educación digital es duro y es un marrón que nos ha caído, así que en la medida de lo posible que yo pueda ayudar, pues aquí me tenéis. Gracias de corazón por todo.